más de 700 años de que Jesús naciera en esta tierra y muriera, Isaías profetizó sobre todo lo que iba a pasar nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a ver 12 versos en ese libro de Isaías, sobre todo el capítulo 53 es el que vamos a estar viendo, porque en la redención, en lo que hizo Jesús por nosotros, no solo nos dio el perdón de nuestros pecados, sino que también trajo sanidad a nuestros cuerpos. Y desde ahora te digo, copia en los comentarios por qué quieres que oremos, porque vamos a estar orando, sobre todo por sanidad divina. Voy a estar leyendo todos los comentarios que me pidan oración por sanidad y vamos a estar orando en la iglesia. Voy a llevar cada vez que suban un comentario por sanidad, vamos a el grupo de intercesión, toda la iglesia Plenitud del Reino, vamos a estar orando por ti. Así que cópialo en los comentarios. Pastora, necesito sanidad divina. Y déjame decirte que cuando oigas este mensaje, oh, aleluya, la sanidad vendrá a tu cuerpo, la sanidad vendrá a ti. También escribe en los comentarios, cuando recibas esa sanidad, escribe el testimonio para dar gloria a Dios. Bendecidos con toda bendición de lo alto, soy la pastora Ibelis Tejera. Y como te dije, vamos a estar leyendo Isaías 53, versos del 1 al 12. Son 12 versos. Y vamos a estar viendo qué fue lo que pasó verdaderamente Jesús por aquella cruz. Pero hay unos versos que los voy a dejar para el final, o sea, para después que lea los primeros, porque van a ser base, el 4, 5 y 6 van a ser base para este mensaje. Leemos Isaías 53, versos 1 en adelante. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio, a nuestro mensaje? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subió como un retoño delante de él y como una raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Lo vimos, pero no tenía atractivo, como para que lo deseáramos. Fue despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores y experimentado en sufrimiento. Y cómo escondimos de él nuestro rostro, lo menospreciamos y no lo estimamos. Óyeme, cuando Jesús llegó a la cruz, en él no había hermosura, no había atractivo. Las personas lo miraban con asombro, quizás asustado, porque su aspecto estaba tan deformado cuando Jesús llegó a la cruz que no parecía un ser humano. En otras versiones lo dice así, no parecía un ser humano. Y sigue diciendo el verso 7, él fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero y como una oveja que enmudece delante de sus esquiladores, tampoco él abrió su boca. A Jesús lo trataron cruelmente, lo torturaron, pero él se mantuvo humilde y en silencio. No se quejó. Jesús no se quejó, se permaneció callado. Y el verso 8 nos dice, por medio de la opresión y del juicio fue quitado. Y respecto a su generación, ¿quién la contará? Porque él fue cortado de la tierra de los vivientes y por la transgresión de mi pueblo fue herido. Cuando arrestaron a Jesús, no lo trataron con justicia. Nadie lo defendió, nadie se preocupó por él. Murió por el pecado del pueblo. Y sigue diciendo verso 9, se dispuso con los impíos su sepultura y con los ricos estuvo su muerte. Recuerden que esto lo que quiere decir es que fue enterrado en la tumba de un rico, aunque nunca hizo violencia ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, el Señor quiso quebrantarlo y lo hirió. Cuando se haya puesto su vida como sacrificio por la culpa, verá descendencia, vivirá por días sin fin y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. A causa de la angustia de su alma verá la luz y quedará satisfecho por su conocimiento. Mi siervo justo justificará a muchos y cargará con los pecados de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su vida
hasta la muerte. Y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Óyeme, Jesús no hizo nada para sí mismo. Todo lo que hizo fue por nosotros. Ahora vamos a los versos que son base de esta enseñanza. Óyeme bien, hay una revelación, quédate hasta el final, hay una revelación poderosa. Escríbeme en los comentarios, pastora, ore por mí, ore porque tengo esta enfermedad, ore por mi hijo que tiene esto, ore por mi tía, por mi abuela, Vamos a estar orando y vamos a estar un grupo en la iglesia orando, creyendo por esa sanidad. Cada vez que me escribas en los comentarios, vamos a llevarlo a la iglesia y vamos a declarar esa sanidad, esa restauración, esa prosperidad, esa bendición que tú necesitas que se manifieste en tu vida. Leemos los versos 4, 5 y 6 de Isaías 53. Nos dice, ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado, como herido por Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre Él y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó de su camino, pero el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. Ahora escúchame bien, dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Lo que pasó en la cruz, a pesar de que lo vemos físico, ¿verdad? Todo lo que ocurrió fue espiritual. Y esto es bien importante entenderlo. Todo lo que ocurrió en la cruz, sí vemos unos efectos físicos en el cuerpo de Jesús, pero todo lo que ocurrió en la cruz fue espiritual. Sabemos de sus heridas, de los azotes que recibió, la corona de espinas que pusieron en su cabeza. Todo eso, sí, en lo físico desfiguró el cuerpo de Jesús, pero las heridas que los soldados le hicieron no quitaron el pecado, porque si lo hubiera hecho, el pecado sería algo físico nada más, algo de los sentidos. Y sabemos que es algo de los sentidos, porque el pecado tiene que ver con los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Todo eso tiene que ver con lo físico, pero es algo más espiritual. Y Jesús padeció un sufrimiento que los sentidos físicos no pueden entender. No podemos entender todo lo que estaba ocurriendo en Jesús allí, llevando todo pecado y toda enfermedad en su cuerpo. Eso es algo espiritual. El castigo que nos trajo paz fue sobre Él y por sus heridas fuimos nosotros sanados. No fueron las heridas físicas que le hicieron los soldados, sino las heridas de la justicia que infligió sobre su espíritu. Todos nosotros, dice el verso 6, nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó de su camino, pero el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. Fue Dios quien cargó, quien colocó en Jesús todo el peso del pecado de todos nosotros, de los que habían muerto antes de su muerte, antes de la muerte de Jesús, de los que después estuvieron y de nosotros ahora y de los que todavía no han nacido. Todo el peso del pecado de la humanidad, allí lo colocó Dios en su Hijo. Dios cargó en Jesús el pecado de la humanidad. Hay una versión que dice que todo eso formaba parte del buen plan del Señor. Lo que Jesús iba a pasar, por lo que pasó, era parte del plan. Como Él fue hecho pecado por nosotros, nosotros no tenemos que permanecer en pecado, porque Él se convirtió en pecado para que nosotros pudiéramos tener la justicia, no convirtiéramos nosotros en su justicia, ser justo. Él fue al infierno para que tú y yo pudiéramos ir al cielo. Él cargó con nuestros pecados y con algo más. Isaías 53, versos 4 y 5 nos dice, ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades. Así que Jesús no cargó solo con el pecado, cargó con nuestras enfermedades, soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido
golpeado por Dios y humillado. Nosotros tenemos la revelación ahora que lo que estaba allí en la crucifixión, pensaron que era Dios que lo estaba castigando, que Dios lo estaba humillando, golpeando, pero no fue así. No era Dios el que lo estaba golpeando, que lo estaba humillando. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Él fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Óyeme, óyeme, fueron nuestros pecados, fueron nuestras enfermedades los que le hicieron eso, que lo desgarró, lo aplastó, nuestros pecados. Dios los cargó en él, pero fueron nuestros pecados los que le hirieron. Él aceptó el castigo y eso nos recuperó. Aleluya, a través de sus heridas, las heridas que le causaron nuestros pecados. No solo las heridas de los soldados, no, las heridas que le hicieron nuestros pecados. Por esas heridas somos sanados. Ciertamente Él cargó nuestras enfermedades. Creemos que Él cargó nuestros pecados, pero cuando llegamos al área de que Él cargó con nuestras enfermedades, lo pensamos y como que no lo internalizamos, no lo tomamos la revelación que Dios nos quiere dar. De la misma forma que Él cargó con nuestros pecados, Él cargó con nuestras enfermedades. Escucha bien, por favor, escucha esto. Vimos que no solo fueron las heridas que le hicieron los soldados, sino que fueron las heridas por causa de la justicia, siendo algo más espiritual que físico. Cuando comenzamos a ver que la enfermedad es algo espiritual, más que físico, comenzaremos a ver sanidades, más sanidades se comenzarán a manifestar en el reino de Dios. No me malentienda, la enfermedad es física, está en su cuerpo. Usted siente los efectos de la enfermedad, tiene dolor, pero la enfermedad, más que física, es un asunto espiritual. Igual que el pecado. Más que físico, es un asunto espiritual. El pecado que cometes es físico y lo consideramos entonces algo espiritual. La enfermedad es física, pero su origen es espiritual. Cuando preparaba el mensaje, hijo de Dios, hija de Dios que me está viendo, cuando preparaba este mensaje para darle a la iglesia en Viernes Santo, una tristeza me cubrió. Un dolor en mi corazón, porque esto me estaba siendo revelado, de que ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades, y esas enfermedades fueron las que lo desfiguraron a Él. Tú te puedes imaginar a Jesús llevando la artritis, el cáncer, la diabetes, la alta presión. Te puedes imaginar todo ese peso. Eso lo desfiguró por completo. No solo fueron las heridas de los soldados, fueron nuestros pecados y nuestras enfermedades. Siempre pensé y me enojaba con esos soldados cuando lo veía en película o lo leía en la Biblia, ¿verdad? Que lo golpearon, lo escupieron, lo azotaron, pero eso no fue lo que lo hirió. No, sí lo hirió físicamente y perdió su hermosura ante los ojos de los humanos, pero fueron nuestros pecados que lo hirieron. Fueron nuestros pecados que los desgarraron, que lo aplastaron. Fueron nuestras enfermedades que lo afligieron, que lo debilitaron. Lo más sorprendente es que mi tristeza en ese momento, mi dolor, no eran de culpa. Fueron por nuestras enfermedades, fue por nuestros pecados, pero yo no sentía culpa, porque también Él se llevó la culpa. Aleluya, tú no tienes por qué sentir culpa de nada en el nombre poderoso de Jesús, porque Él también lo cargó por ti. Pero lo que sentía era una gratitud tan grande que no sabía cómo darle gracias a Dios en ese momento por lo que Él hizo, por lo que Él sufrió por cada uno de nosotros, para que yo tuviera paz, para que yo tuviera justicia, para que tuviera salud. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24, nos dice, quien llevó Él mismo
nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanado. Fuisteis sanado. En lo que a Jesús concierne, en lo que a Jesús respecta, usted no es el enfermo tratando de ser sanado, usted es el sanado que Satanás está tratando de robarle la salud. Ya usted fue sanado, fue sanado. La redención, lo que hizo Jesús no es para verlo como una teoría, como una doctrina, un credo, o verlo en una película. No, la redención, lo que hizo Jesús es para experimentarlo, para experimentar sus beneficios para con nosotros. Él fue hecho pecado. Con nuestros pecados no tenemos que permanecer en pecado, porque Él lo hizo. Él se hizo pecado para que pudiéramos ser justos. Pues entonces vamos a experimentar esa justicia y esa paz. Él fue debilitado con la enfermedad de todos nosotros para que pudiéramos nosotros estar fuertes, estar sanos. Vamos a experimentar esa salud. Jesús sufrió para quitarlo todo, para quitar lo que nos separaba de Dios, para quitar el pecado y quitar la enfermedad. Sufrió para quitar nuestras dolencias de nuestra vida. Por sus heridas fuimos sanados. El Padre quiere que sepamos que cuando Él puso nuestros pecados y enfermedades sobre Jesús, Jesús los llevó sobre Él. El pecado, la enfermedad dejaron de tener dominio en nosotros. Tanto nuestro pecado como nuestras enfermedades fueron puestas en Jesús. Jesús las llevó, no las cargues tú. Jesús las llevó en una ocasión, para que puedas ver, y estoy terminando, en una ocasión, en el desierto, las serpientes comenzaron a morder a las personas y estaban muriendo. Moisés va donde Dios para ver qué hacía, y Dios le da unas instrucciones. Mira, lo que tú vas a hacer es que vas a levantar un asta y vas a clavar ahí una serpiente, y todo el que mirare, todo el que fuere picado por las serpientes y mirare la serpiente que está en el asta, vivirá. Óyeme, esto era sombra, simbolismo de Cristo. Todo el que mirare a la serpiente vivía. ¿Sabes qué? Cuando tú comiences a ver esa enfermedad que llevas en tu cuerpo, la comiences a ver en Jesús, vivirás. Vivirás. Aquello era sombra de Cristo. Mira a Cristo entonces cómo cargó con todas nuestras enfermedades, porque ciertamente, esa palabra ciertamente da poder ahí, ciertamente Él llevó las enfermedades y los dolores, y por su llaga fuimos en pasado, no que vamos a hacer, fuimos sanados. Así que créele a Dios, se llevó tu pecado, lo cargó, amén. Créele, porque cargó tus enfermedades también. Escribe en los comentarios: pastora, ora por mí. El grupo va a estar orando por ti. Vamos a declarar que esa sanidad se manifiesta. Si dos o más se ponen de acuerdo en cualquier cosa que pidiéramos en la tierra, sería hecho por nuestro Padre que está en los cielos. Padre, en el nombre de Jesús, ahora yo te pido, Señor, que esa sanidad que ya diste en la cruz, porque Jesús cargó con toda enfermedad, ahora, Señor amado, se manifiesta en tus hijos en el nombre poderoso de Jesús. Y aquel Señor que todavía piensa que está cargando con el pecado y con la culpa, Señor, gracias, porque ahora en estos momentos tú le das, Señor, esa libertad que se manifieste en su vida en el nombre de Jesús. Nos vemos en la próxima. Suscríbete para que no te la pierdas. Bendiciones.